Estéreo Unción se complace en presentar su programa Cristo en mí, conducido por la hermana Alicia Compias. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ponte cómodo para que juntos escuchemos la palabra de Dios. Comenzamos con su programa Cristo en mí. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Pues sea bienvenido a... Son las 3 de la tarde con 2 minutos. Le doy la bienvenida a este espacio de Cristo en mí. Usted sabe que se encuentra en sintonía de la 93.7 FM Estéreo Unción, la radio con bendición. Y si alguien por ahí va manejando y cree que por casualidad está en sintonía, pues le doy la bienvenida. Le digo que no es ninguna casualidad y que no le cambie. Quizás está buscando música que le alegre un poquito el corazón, o está por ahí algo triste, o está algo contento y quiere un poco de música para generar un poco más de contentamiento. Pero le digo que se quede aquí en Estéreo Unción, la radio con bendición, para que juntos podamos escuchar la palabra de Dios, porque si está, no es casualidad, y si está por un propósito, y ese propósito no es de usted, desde luego. Estaba por ahí nada más tratando de hacer otra frecuencia, pero ya está en el lugar indicado. Quédese, permanezca esta hora en el nombre de Jesús, que sea hecho así. Padre, en esta hora te alabamos y te bendecimos, Señor. Eres grande y eres hermoso. Jamás nos cansaremos, aquellos que ya hemos tenido la revelación por tu Santo Espíritu de quién eres y lo que aún se nos está revelando de ti. No va a haber un momento que digamos basta de abrir nuestra boca y hablar de ti, proclamar de tu gran nombre, hablar de tus maravillas, pero que en realidad tú eres maravilloso. Siempre tienes algo que nos sorprende, algo que no conocíamos de ti, algo que te manifiestas de otra manera. Entonces, pues, eres asombroso y eres nuestro Padre. Aquellos que ya te tenemos como nuestro Padre, estamos orgullosos de ti, contentos, tenemos al mejor Padre y siempre podemos contar contigo. Ya antes recibíamos tus misericordias, pero ahora realmente nos has dado una paternidad que es hermoso vivirla y saber que es para siempre, que no va a tener un término, no va a pasar nada, como está escrito tu palabra, que nos pueda separar de tu amor. Entonces, a gozarnos delante de ti con el respeto que tú te mereces, Dios, Señor nuestro, Padre Celestial, con la honra que tú debes merecer, y que nuestros labios se abren, nuestra vida te alaba y te bendice, porque eres digno de toda exaltación. Padre, pues al recordar el sacrificio de tu Hijo, entendemos que Él se puso entre nosotros y tú como el mediador de ese nuevo pacto, y que por su sangre hemos sido reconciliados contigo, Señor. Entendemos que esa obra maravillosa no podía hacerse sin la presencia de tu Santo Espíritu, trayendo a nuestras vidas ese conocimiento. Hoy agradecemos, y también agradecemos que por la sangre de tu Hijo tú nos perdones, porque lo hacemos con el perdón de nuestros pecados, para estar limpios delante de ti, puros delante de ti por su sangre, Dios. Pero también que queremos que tu Santo Espíritu venga en esta tarde y nos dé la revelación de tu palabra, nos guíe a toda justicia, a toda verdad, como está así escrito. Dios, pongo en tus manos a cada una de las personas que estén en sintonía, que el día de hoy podamos estar juntos en armonía y que podamos recibir de ti mucho más de lo que podemos imaginar en Cristo Jesús, que sea hecho así. Amén, amén. Pues mis amados hermanos, el viernes no fue posible estar aquí, pero el miércoles les había comentado que si Dios permitía estaríamos por aquí para continuar con el tema del mediador nuevo pacto. Hablar de quien se ha interpuesto por nosotros ante Dios, y está en Hebreos 8, amados hermanos, dice el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra
del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno dirá a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Esto es lo que nos dice, hermanos, Hebreos 8, nos dice así: al decir del nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y desapareció, llegó Jesucristo, llegó por amor a ti, por amor a mí. Y el miércoles pasado, al estar compartiendo la escritura, hablábamos de un tipo de reposo. Quizás no lo entendimos así, por la forma como a veces quien está presentando la palabra pues no se puede dar a explicar, pero hablamos como un tipo de reposo, un descanso que nos lleva a tenerle una gratitud al Señor, un amor hacia Él que ha despertado en nosotros, porque estábamos muertos espiritualmente, pero Él nos ha despertado a la vida y a la vida eterna. Entonces le mostramos una reverencia. Las coronas se las rendimos a Él, son de Él, las dejamos a sus pies, pero debemos de vivir la vida aquí en la tierra, viendo el cielo, viendo lo eterno, pero con esa reverencia que Él se merece, y en una libertad verdadera que Jesucristo nos ha dado. Hablábamos de por qué no perdonar cuando hay una ofensa, y ponía el ejemplo de una ofensa en el centro de trabajo, en lo laboral, donde podemos desempeñarnos todos los días en un trabajo. ¿Y por qué no perdonar? ¿Por qué no usar la libertad que Jesucristo nos dio, esa verdadera libertad de realmente un perdón, y no recibir la ofensa y guardar el corazón? Y les ponía el canto de Jesús Adrián Romero: el cielo aún espera. Porque el cielo nos está esperando, la eternidad nos está esperando, pero aquí también en la tierra están esperando la manifestación de nosotros como los hijos de Dios. Y podemos hasta cierto punto vivir un poco relajados, porque ya nuestra eternidad está asegurada, perseverando hasta el final para ser salvos, con temor y temblor guardando nuestra salvación, pero también con esa esperanza que tenemos de ver a Jesús cara a cara, a nuestro Salvador, en ese descanso de decir: sé a dónde voy y sé dónde estoy ahora, sé por qué estoy ahora aquí, sé a dónde voy y por quién voy, a dónde me voy a dirigir la eternidad. Pero el vivir aquí va a ser con gozo, hermanos. El Señor creó todo, hizo todo para que nosotros lo gocemos. Nos dio el gobierno, nos dio el señorío, nos entregó el dominio a nosotros, creados a su imagen conforme a su semejanza. Cuando Jesús viene y se interpone, es para regresarnos a esa autoridad, a ese dominio, a ese lugar que perdimos por el pecado. Él es el que se pone en medio, ese mediador
de este nuevo pacto. El anterior desapareció con todas sus ceremonias, todo lo que era como estaba estipulado. Ya ve que tenían que lavarse las manos ciertas veces, que tenían que hacer tantas situaciones, que solamente Dios nos quiso demostrar que por nosotros mismos somos incapaces de acercarnos a Él y tener actos bondadosos. Cuando tenemos un acto de bondad es porque la semejanza de Él se refleja en nosotros, porque lo hemos decidido, lo permitimos con nuestras acciones. Entonces Jesús viene y se interpone entre nosotros para que volvamos a tener esa identidad, para que regresemos a ese lugar. Dice la escritura aquí que les acabo de leer, dice que Él ahora está a la diestra del trono de la majestad en los cielos, pero ese llegar Él de regreso, porque recuerde que vino. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Aquí estamos en la tierra, nos movemos. Aquí tenemos que reflejar la imagen, la semejanza del Señor. Pero Él tuvo que venir, dejar su trono, y si ahora está sentado donde se encuentra, en ese lugar de autoridad, es porque ya se asemejó a nosotros, hizo semejante a nosotros, tomó forma de hombre, porque tenía que morir. El pecado entró por un hombre y por Jesús vino nuestra redención. Entonces es así como nosotros cargamos la imagen del ser celestial, del Dios divino. Jesús, siendo Dios, no escatimó como cosa que aferrarse, ser igual al Padre, y vino y se despojó y tomó la forma de nosotros. Él es el mediador de un nuevo pacto. Entonces, ¿por qué para Dios es abominación? Y Él desaprueba cuando alguien, en lugar de rendirle ese honor a Él y de saber y de recibir el sacrificio de Jesús, y no estoy hablando que no digan que lo creen, porque mucha gente dice creerlo, se lo tatúan, lo traen en cadenas, en dijes, lo traen en camisetas, bueno, lo más cercano puede ser el tatuaje, pero hacen rituales, se congregan en un lugar, practican determinada religión, pero falta algo todavía por hacer. Cuando solamente se tiene información y se carece de la revelación que da el Espíritu, entonces, ¿cómo podemos ver que Él está haciendo esa mediación? Él está interviniendo, Él está hablando a nuestro favor delante del Padre. ¿Cómo podemos entender que Él rompió el velo, que nos abrió el acceso para que lleguemos directamente al Padre, pero porque Él es el único nombre que se nos ha dado para ser salvos? ¿Cómo podremos como seres humanos decirle a alguien que vive en la selva, decir voy a cortar este árbol y voy a hacer esta imagen de talla, la voy a adorar, me voy a inclinar? ¿Cómo podernos decirle a alguien que tiene ciertos talentos, ciertas habilidades, hazme una imagen, fúndeme una imagen? Lo entendemos, que el ser humano busca a quien adorar. Por allá por Éxodo se nos habla cuando el Señor sacó a su pueblo y manda a Moisés a hablar con él para darle la ley, para darle los mandamientos, y él para el pueblo se tarda mucho, y entonces ellos le dicen a Aarón, el hermano Moisés, haznos un Dios, haznos una figura, por favor, necesitamos adorar, fuimos creados para adorar. ¿Qué adoramos? Pues adoramos en espíritu y en verdad al Dios vivo. Se adora lo más insignificante, lo que es más ridículo, lo que carece de todo sentido común, de toda lógica, de toda conciencia, pero al fin se adora. Equivocadamente, pero se adora, y el Padre dice que Él busca verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Cuando nos está hablando de que Jesús está sentado a la diestra de la majestad en los cielos, en el lugar de honor, que Él volvió con ese honor le costó, pero en ese honor vamos tú y voy yo, porque Él se puso en medio para acercarnos al Padre. Él se puso ahí. Entonces, ¿por qué darle a otro lo que no le corresponde? ¿Por qué darle a otro, a otra, lo que es ilegal? ¿Por qué nombrar con nuestros labios los nombres de los Baales diciendo tú eres mi Dios, yo te adoro a ti? No, ese becerro no los había sacado de Egipto. Ahí juntaron sus alhajas que les habían dado porque fueron, se puede decir, despojados los egipcios, y les dieron alhajas y los fundieron, y dijeron, Aarón, cuando le preguntan eso, dice, pues se fue al fuego y esto salió. No, esto quisiste que saliera, esto quisiste crear, a esto te quieres inclinar, esto es lo que quieres adorar. Entonces es ilegal para Dios, es injusto para Dios que Él, siendo
quien nos da la vida, nosotros decidamos adorar lo que no es Dios. Cuando viene Jesús y te pone ante nosotros, es para darnos esa revelación de que realmente Él es el único Dios y Él es el único al que nosotros debemos de adorar. Cuando se tiene esta revelación de ver a Jesús por ahí sentado a la diestra del Padre en la majestad de Él, así como es glorioso, majestuoso, lleno de honor y de gloria, pero que se le tiene con esa revelación que Él nos ha dado, entonces se tiene todo su esplendor y se puede vivir reconociendo que Jesús es el único que se pone entre Dios y nosotros, ¿sí? Yo sé que como seres humanos tenemos la palabra o tenemos en la mente, porque ya no podemos negar de dónde venimos, y cualquier cosa, lo estamos viendo desafortunadamente en el temblor de Venezuela, que la gente invoca a Dios, pide a Dios, Dios, Diosito, ay Dios mío, esto ya fue mucho, en los videos sale, ellos están hablando a Dios, ¿sí? Porque en el momento de crisis, en el momento donde ya las cosas se salen de control de nuestras manos, tenemos que reconocer que necesitamos a Dios. Y cuando el Padre envía a Jesús para ser ese mediador, ese intercesor entre Dios y los hombres, es para que a nosotros nos quede claro, entendamos, y en ese entendimiento vengamos en humillación a Él y reconozcamos que nadie más nos pudo haber dado la salvación. La confesión de Pedro nos dice Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Cita encontrada en el Evangelio según San Mateo 16, del 13 hasta el versículo 19. Jesús, el mediador del nuevo pacto, dice que Él es el tal sumo sacerdote, que si Él estuviera aquí no podría ser sacerdote, porque aquí en ese tiempo había sacerdotes que llevaban todos los ritos ceremoniales, que ofrecían las ofrendas, que estaban puestos ahí para ministrar en el santuario. Dice la Escritura: porque todo su sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Jesús tuvo algo que ofrecer por ti, por mí. Se ofreció Él como el mediador de un nuevo pacto, esa alianza que Dios hace con el hombre, de decir: si te arrepientes y quieres ser salvo, aquí está una legalidad, aquí está algo a tu favor, aquí está un regalo, una gracia para ti. Pero nosotros no le vamos a decir: Dios, Señor, Diosito, puede ser que yo haga esto y tú me das la salvación, y otro por allá levante la mano: no, yo le he dado todo mi dinero a los pobres, y otro: no, yo soy el mejor hijo, no, yo soy el mejor esposo, no, me puedo salvar. Y podemos estar miles de opiniones, pero Dios ha decidido cómo es que vamos a recibir ese regalo de salvación. Y ese regalo de salvación te lo acabo de describir por medio de la Escritura en San Mateo 16, 13 al 19, la confesión de Pedro. Cuando digan: no, creo que él fue un buen hombre, hizo bien a la humanidad, pero pudo haber sido el profeta Elías, ya tenemos conocimiento de Jeremías, alguno de los profetas, otro. Sí, hombres nobles, con cierta nobleza, manifestando misericordia hacia el prójimo, y está bien, y Jesús vino y también lo hizo, no al grado que lo hicieron ellos. Jesús fue mucho más allá en acciones, ¿sí? Pero estamos hablando solamente de actos, de ministerio, de trabajar, de hacer el bien a las personas, pero Jesús es Jesucristo, el Hijo de Dios.
y les está preguntando, ¿quién ya me han visto, he estado con ustedes? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ah, pues mira, algunos te creen que tú eres muy bondadoso, te hacen comparaciones y piensan esto de ti. Bueno, ahora, ellos, los que no están tan cercanos a mí, pero ustedes, o sea, Jesús te pregunta a ti y me hace la pregunta a mí. Alicia, ponle tu nombre. ¿Quién, para ti, quién soy yo? Conforme a esta revelación podemos entender si supimos y vivimos y estamos caminando entendiendo que Jesús está entre el Padre y nosotros. ¿Por qué? Porque de repente ministras a personas que ya tienen mucho tiempo en el Evangelio, o sea, congregándose, siendo activos, hasta ministrando a otras personas, o que simplemente su familia ha sido cristiana y ellos vienen, como dicen, de cuna en el Evangelio, pero que no tienen la certeza de su salvación. Si mueren no saben a dónde van, todavía no hay la seguridad. Esa seguridad que no te la da una persona, no te la da algo que acontezca en tu vida o que deje de pasar en tu vida, sino que es una convicción, es un convencimiento que dio el Espíritu Santo y te lo sella, te lo imprime y caminas con esa impresión, con ese sello. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, pase lo que pase, estés en el estado que te encuentres y los cambios que vaya a estar presentando tu vida, tú sabes que estás convencido porque es algo del Espíritu de Dios a tu espíritu. Dio vida, hizo clic, trajo ríos, fluye, de tal forma que nada ni nadie te puede hacer dudar de la salvación. Y es inmediatamente la respuesta, te preguntan, ¿eres salvo? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por mí en la cruz y porque me he arrepentido, le he pedido perdón y he recibido su perdón. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando es no, la persona te da otras respuestas, tarda mucho en contestar porque no está el espíritu con esa convicción. Pero si en esta tarde tú dices, yo no tengo esa convicción, yo no creo que yo sea salvo, ya tengo mucho tiempo asistiendo, es más, soy muy activo, la gente me conoce por una persona que trabajo mucho para la obra de Dios, pero estamos hablando de tu interior, de tu vida espiritual, no de los regalos que Dios te haya dado y tú bien los hayas puesto a trabajar, los hayas multiplicado y se te haya dado hasta más. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Estamos hablando de tu relación con Dios. Dice la Escritura que Jesús le dijo, Simón Pedro, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y ya él le dice, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo está reconociendo como el mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué viene Jesús a la tierra? Para ver cómo está, cómo es la naturaleza, cómo es cuando llueve, cómo es cuando sale el sol, cómo es cuando cae la nieve, cómo se comportan los niños, cómo es un casamiento entre los hombres. No, porque para él es Dios, todo lo tiene desplegado a su vista. Aún penetra dentro de nosotros en todo nuestro ser. Entonces no necesitaría venir al mundo para saber cómo es el mundo. Ah, pero quizás sí para saber cómo está de pecado. No, porque Él lo sabe. El mal olor de nuestro pecado, de nuestra inmundicia, sí lo percibe Él. Los actos más repugnantes los tiene en su mirada 24 horas al día, siempre. Porque continuamente de norte a sur, de este a oeste, en todos los confines de la tierra, se está elevando el pecado a Él. Así como los actos bondadosos también. Cuando vas pasando por un lugar y ves a una persona que está sufriendo y haces algo por aminorar el sufrimiento, Él lo mira. No tenía que venir a la tierra para saber cómo nos comportamos. Él tenía que venir porque estábamos perdidos y nos tenía que encontrar. ¿Dónde? Aquí donde nos perdimos. Aquí donde pecamos, aquí donde le fallamos, aquí vino Él por nosotros a ponerse en medio. Y Simón Pedro le dice que Él es el Cristo y él es el Hijo del Dios viviente. Y le dice, tú eres dichoso, tú eres extremadamente feliz, pero le habla por su nombre.
ya no como una relación lejana, distante, algo que se repite. Él se llama Pedro, él se llama Simón, él es Jesús, el Hijo de Dios. No, sino digamos ahora cuando escuchamos algún ritual de cualquier otra religión, ya nos ha resplandecido la luz. ¿Qué sientes o qué percibes cuando oyes vanas repeticiones? Vanas repeticiones. Es la palabra, pero le falta algo, no está completa. Bueno, el Señor Jesús, como mediador de ese nuevo pacto, es el Verbo encarnado y vino y se puso entre Dios y nosotros, a favor de nosotros. Y le dice, tú eres muy dichoso, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación divina. Cuando el hombre quiere acercarse a Dios para obedecerlo, entonces Dios en la justicia y en la santidad y en la fidelidad hacia nosotros por ese pacto se revela, se da a conocer. Ahorita anda mucho en las redes una situación que se vivió con alguien teólogo. Y esta persona supuestamente atentó contra su propia vida, se suicidó. Si esa información es cierto, y él logró recabar mucha información de Dios mientras estuvo en la tierra, pero si no hubiera tenido una relación personal con el Señor Jesucristo, solamente desafortunadamente tuvo información. Ahora, el que por haberse quitado la vida, si no tuvo la revelación, fue por algo. Dios es justo, Dios se revela. Es lamentable porque es un alma, pero vámonos mucho más allá a la misericordia de Dios. No digo que esté bien el suicidio, porque al final Dios da la vida y Él es quien debe de recogerla. Si fue el caso de este varón, no lo sé, pero si hubiera sido el caso, ¿quién es Dios para estar en el momento preciso de su muerte y decir qué fue lo que sucedió? La revelación que tenemos de Dios por su Santo Espíritu dice aquí que no es revelación de carne ni sangre, o sea, no es entre nosotros que yo venga y te diga a ti, puedo ser instrumento para traer la palabra como muchos más lo son, y hay diferentes instrumentos, pero ese conocimiento, esa revelación de Él realmente, que deje de ser información y se vive una experiencia personal, es especialmente y únicamente y definitivamente eso. Personal, experiencia. Tú lo tienes que vivir. Yo lo tengo que vivir. No, nadie lo va a venir a vivir por nosotros. El pastor no, el sacerdote no, tu mamá no, tu abuelita no, la persona que te compartió del evangelio tampoco. Algún compañero de trabajo no. Nos pueden dar la información. Ahí estaban todos. Y Jesucristo les dijo, quiero saber quién soy yo para ustedes. Si estoy en medio o no estoy en medio. O me creen como los otros, o me creen de yeso, de madera. ¿De qué me creen? No, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien. No lo tienes por un conocimiento que alguien te lo haya transmitido. Sí, escuchaste. Pero la obra del Espíritu Santo es precisamente esa, convencer al ser humano. ¿Cómo puede alguien que ya tiene años caminando en el Evangelio recibir este conocimiento? Jesús lo habló con Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo para entender que Jesucristo está entre Dios y nosotros, como en medio, como el mediador de esa alianza, de ese pacto. Tenemos que reconocer que Él vino a morir en nuestro bien, que Él se dejó humillar por nosotros y tomó la semejanza de nosotros. Fue puesto ahí en el cuerpo de María, aquella joven virgen, y Él vino como uno de nosotros. Era necesario que Él, pero esta revelación no viene de alguien como nosotros, viene del cielo, es divina y baja a nosotros, pero no es entre nosotros como seres humanos. No es transmitible, es una
experiencia que cada quien tiene que vivir. Por eso en Cristo en mí, cuando hay testimonios, vienen y te dicen cómo fue su experiencia, cómo fue el haber nacido de nuevo. Te acabo de compartir en programas pasados y creo que el viernes hubo una repetición de cómo el Señor alcanzó en 1 mes y días la vida de mi padre en un hospital después de haber sido operado de 2 derrames cerebrales y estar él por ser dado de alta. Solamente le faltó caminar. Mi papá finalmente fallece, sufre un nuevo derrame, pero como esa información que él ya tenía, llegaba yo a veces, me decía, ¿dónde vienes? De la iglesia. No, es que en la iglesia echan a perder la gente. No, es que en la iglesia eso, ¿para qué vas ahí? Y era eso que me decía recientemente. Yo le decía, papá, en la iglesia vamos los echados a perder para que Dios nos componga. Y depende de qué vayan, papá, también. Si no vas sinceramente a buscar a Dios, no necesariamente al lugar, sino a buscar a Dios, claro que usted va a pensar que la iglesia echa a perder a la gente, pero no le echa a perder. Usted vive con testimonios de gente que estaba echada a perder y Dios se la ha compuesto y ahora convive con ellos. Y papá, no, pues sí se reía, pero esa revelación que él obtuvo en este mes y días en el hospital de cómo el Señor lo ama y cómo lo estaba llamando un arrepentimiento y cómo ya en ese trato directo, sin que se le estuviera instruyendo las madrugadas, él pedía perdón a grito abierto. Dios, perdóname, Dios, perdóname, Dios, perdóname. ¿Por qué? Porque ya dejó de que su hijo, su hija y otro hermano Benjamín y el pastor Julio del Ángel y el pastor Julio y la hermana Erika de San Luis le compartieran la palabra, de que a veces los domingos nos sentábamos en la mesa, los tres, mi mamá, él y yo, y les ministraba la comunión. Les explicaba conforme a la palabra de qué se trata, que Jesús vino a mediar entre nosotros y Dios, que Él perdona nuestros pecados. Dejó de ser información para convertirse en revelación. Es lo que Dios quiere, que nosotros veamos a Jesús en medio, entre Él y nosotros, a favor nuestro, para llevarnos de regreso a Él y dormir en esa seguridad, cerrar nuestros ojos en esa seguridad. Me tomó Jesús de la mano cuando mi papá que le dio el primer derrame cerebral y esperas a que venga un doctor, no viene a domicilio, no viene otro. La pastora Domi se fue por allá a la colonia con el que había atendido a su papá, no pudo ser posible. Se fueron a la farmacia con los similares, no pueden salir. Llamamos a otros, nadie puede llegar. Yo me ponía en la cama y le decía, Benito, en el nombre de Jesús, vámonos, te saco de este valle de sombra y de muerte. Jesucristo nos está dando la mano, Él está con nosotros por el poder de su entrega, por su sangre. Vámonos de este valle de sombra y de muerte en el nombre de Jesús. Yo sentía el poder de Dios. Mi papá estaba inconsciente. ¿Por qué? Porque hay esa revelación. Porque ahora ha dejado de ser información para ser revelación. Cuando ya él pudo hablar, él mismo reprendía la muerte, él mismo pedía perdón con sus propias palabras, él mismo estaba ya con esa relación personal. Aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, es que no es carne ni sangre, porque te quedas a un lado tú y la persona empieza a tener una relación propia, personal con él, porque ha entendido que alguien se puso a favor suyo. ¿Por qué mi papá pedía perdón a gritos? Porque él entendía que había ofendido a Dios. Sí, un ancianito de 86 años y 2 meses, sí, con un milagro de una operación tan riesgosa que no lo aseguraban, pero al otro día él ya estaba bien, sí, pero igual era pecador delante de Dios y necesitaba el perdón de sus pecados. ¿Qué pasó? Que dice que no te lo revela carne ni sangre, no es entre nosotros. Ya no fue los hijos, ya no fue las personas que lo amaron y le compartieron el evangelio, que iban y se sentaban a su mesa para compartirle el evangelio, ya no fue. Sino que dice mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando nosotros entendemos que Jesús es el que se puso entre Dios y los hombres, intercedió, pero no lo vemos sentado en su trono intercediendo, diciendo, Padre, aquí estamos los dos, Padre mío, y está tu Santo Espíritu.
que baje, que Él se manifieste y les haga entender a los hombres que los amamos y que deseamos que vuelvan a nosotros. No, es que le costamos. Hubo un pago que se hizo para ser el mediador de ese nuevo pacto, donde ya no la sangre, como hoy escuchaba, que ya no como la sangre de Abel, que decía, él clamaba por justicia porque el hermano lo asesinó. No, él clama por decir, no, ellos merecen la muerte, pero no quiero que mueran. Dice, no quiero la muerte del impío. No se complace Dios con la muerte del que muere, no se complace. Él quiere la vida para nosotros, pero para eso tiene que ponerse Él en medio. Ponerse Él en medio y decir, estoy aquí. ¿Me quieres ver como el que estoy en medio de ti? ¿O quieres seguir viendo a los otros y a las otras que tienes, o a lo otro que tienes en medio? Que quieres que te acerquen a Dios, que sí quieres la salvación, hermanos, porque al final, ¿quién se quiere perder? Vaya usted, y lo voy a decir con el respeto que debe de hablarse, vaya hasta un funeral y dígame si no va a haber algo, alguna señal, algún video, alguna foto, alguna palabra, algo que les haga entender que somos eternos. Alguna palabra que le den a la persona que acaba de perder un ser querido y le digan, tu ser querido, tu papá, tu hermano, tu hijo, quien haya sido, está en un mejor lugar. Ya dejó de sufrir. Hay algo que el corazón de nosotros necesita porque Él ha escrito, Él ha puesto aquí, está con nosotros la eternidad. Por eso es que ante la muerte, cuando no tenemos la comprensión de qué es la muerte, qué es cuando viene el evento de la muerte a la vida y cesa la vida, deja de ser la vida y no lo entendemos, nos quedamos con eso y empezamos a querer ver algo en el que nosotros tomarnos y decir, la persona que amo y ya no está, ¿dónde está? Ya no está, veo su cuerpo, está inerte. Pero ¿dónde está? ¿Qué estamos buscando del que ya no está? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos saber del que ya no está? No se supone que con la muerte todo acaba. No, Jesús vino para que cuando llegue el evento de la muerte, nosotros podamos saber a dónde vamos y con quién vamos. Sentado, sí, a la diestra del Padre en la majestad, allá en las alturas, pero antes de estar en esas alturas donde ahora se encuentra, vino aquí y pagó por nosotros. O sea que primero Él fue humillado, sacado fuera de la ciudad, al monte, la calavera, Gólgota, sí, porque así era que tenía que morir. Pero todo eso primero vino para que ahora Él sea exaltado, para que ahora Él sea enaltecido, para que ahora podamos decir con el conocimiento de la verdad y por el Espíritu Santo que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. No sé en África quién adore, no sé en la India cuántos dioses tengan. Aquí en México hay muchos que se creen y los creen y viven como si ellos fueran dioses. Pero no hay, busquen y no hay otro nombre. La única seguridad la da el que se puso en medio de Dios y nosotros, el mediador de un nuevo pacto. Cuando la gente cierra sus ojos en esta vida, ya confiado, no importa si confió 1 hora, 2 horas, no importa si con su último aliento se puso a cuentas con Dios, les compartía. Después de 2 horas que iban a quitar el cadáver de mi papá del cuarto de hospital, nos dijeron que podíamos entrar. Yo no lo había visto hasta ese momento. Llegué, le toqué sus piernas y le toqué su cara y dije, él fue mi papá. Él era mi papá. Y le abrí sus ojos y ya les comenté que sus ojos no estaban al revés, no estaban volteados, no estaban para arriba, para abajo, para un lado. Sus ojos era como si él estuviera viendo fijamente a alguien o algo. Tenían brillo, tenían vida, no estaban espantados, no estaban con ningún tipo de expresión. Y le cerré un párpado, le abrí el otro, fue lo mismo y solamente dije, mi papá ha visto a su Salvador.
¿Qué es lo que hace? Hace la revelación de saber que ante el evento de la muerte es un conducto para elevarte a las promesas de Dios, pero para eso tenemos que confiar en que alguien se interpuso por nosotros. Sí, está sentado a la majestad de Dios, sí, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, pero no fue gratis. Él es Dios y pudo haber decidido hacerlo de otra manera. Pero el enviarlo nos dijo, ustedes no pueden hacer ningún ritual en el cual ustedes puedan aplacar mi ira. Merecen la muerte, la paga del pecado es muerte. Pero el amor de Él es que no envió el Padre a Jesús a morir al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, cuando envía a Jesús como mediador de un nuevo pacto y se pone entre nosotros, si lo tomamos de la mano a Jesucristo, nos vamos la eternidad con Él. Cada quien decide. Dios es justo, de tal manera que las rodillas y las lenguas van a confesar, las rodillas se van a doblar, reconociendo que Él es Señor. Sea como sea, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, salvos, escritos su nombre en el libro de la vida, en la presencia de Él, arrebatados en el lago de fuego, se van a doblar, porque hay algo que se llama la justicia de Dios. Tienen que ver en todo su esplendor al Rey de la Gloria, al mediador de un nuevo pacto. Y algunos, desgraciadamente, desafortunadamente, lo van a confesar, pero la eternidad van a tener para estarse lamentando de haber despreciado al Espíritu de gracia, al Espíritu de Dios que nos quiso convencer de pecado, justicia y juicio. Toda la eternidad habrá para estar en ese lamento, noche y día, día y noche, sin parar. Porque vino el mediador de un nuevo pacto. ¿Y qué hizo el mundo? Amó más las tinieblas. No se quiso acercar a la luz porque sus obras son malas. Dios es justo, ama, claro que sí, con amor eterno, eterno, siempre, no tiene principio ni tiene fin. Aquí lo niega, 25 años de vida, 30, 40, 60, 80 años, lo niega, muere negándolo. Dios ama igual a esa persona. Pero hay alguien que vino y murió. El valor no lo da Él. Si el ser humano quiere caminar derrotado, destruido en la vida, es porque quiere hacerlo así. Porque no quiere morir. Porque no quiere renunciar a su vida, no la quiere perder, que no significa nada sin Dios. Separados del nada podemos hacer. El mediador de un nuevo pacto vino para regresarnos y hacernos ver por el Espíritu de Dios que nos espera esa reconciliación, porque Él nos toma de la mano y nos acerca al Padre. La ira de Dios no viene sobre mis hermanos, vine para llevarte muchos hijos a tu gloria. ¿Cómo puede derramar la ira sobre aquel que viene en humildad y declara su maldad, declara su pecado? No hay manera, Él es justo. Estaría negándose, estaría siendo desleal, y Dios no es así. Él es el mediador de un nuevo pacto, Jesucristo. Y le dice que le da autoridad. Te doy las llaves del reino. Pues ahora se nos ha dado esa autoridad a nosotros. Se nos ha dado esa autoridad. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cómo cerrar los ojos a la vida confiando en esas mejores promesas? ¿Cómo cerrar nuestros ojos a la vida confiando en esas mejores promesas? Si es alguien que muere en su juventud y deja esposo, deja hijos, ¿cómo cerrar los ojos confiando en las promesas? Si es un joven que dice, tengo el mundo por delante, ¿cómo cerrar los ojos confiando en esas promesas y no en amargura diciendo, si soy un joven, ¿por qué me estás quitando la vida? Porque así hay comportamientos. La gente se va en sus pensamientos altivos, su mirada en altivez contra y dice, merezco vivir, no sé por qué me quieres matar, yo necesito vivir. Y hay gente que vive mal y termina
en amargura, reclamando a Dios. Nunca entendieron, jamás comprendieron que había un mediador entre Dios y los hombres, el mediador de un nuevo pacto que tiene mejores promesas, una sangre que habla mejor que la de Abel. Les decía hace un momento que no clama esa sangre por venganza. Fui a la tierra, Padre, mira cómo me regresaron, me humillaron, me escupieron. Eso es lo de menos. Es a quién se lo hiciste, a quién se lo hice yo, con quién fuimos capaces de avergonzarlo. Los pecados tuyos no le honran, mis pecados no lo honran. Créeme que no son joyas en su vestidura que nosotros podamos ir y decir, esta esmeralda es por mí. No, eso mancha. Pero aún así Él se interpuso por nosotros para traernos ese perdón. Dios la bendiga, hermana Cintia. Buenas tardes, Dios la bendiga, hermana Alma. ¿Cómo estás, Alma? Ya no nos hemos visto por ahí, pero más adelante, si Dios permite, nos pondremos al corriente en las reuniones. Pastor Julio, Dios lo bendiga. ¿Cómo está? ¿Está aquí o anda afuera? Viaje misionero. Ya no sé, ya le perdí la pista. Hermana Fernanda, amén, Dios te bendiga. De aquí de Nuevo Laredo, Lolita, Dios te bendiga, Lolita. Pues vamos a orar porque ya se está terminando el tiempo. Padre, en esta hora, Señor, hemos oído nuevamente acerca de que tu Hijo tomó el lugar que nos correspondía y nos acercó a ti. Muchas gracias. Es tiempo de ser agradecidos contigo y decirte gracias por este gran sacrificio que hizo tu Hijo. Sé que tenemos quien ya te conocemos y todos los demás que se vayan a agregar a la familia de la fe, la eternidad para estar agradecidos contigo. Pero tenemos que empezar desde ahora a decirte que estamos muy agradecidos, pero también a dejar a cada una de las personas que estén en sintonía y que aún ellos digan, yo no sé dónde voy cuando muera, no he escogido a dónde ir porque tú sabes, Padre, que nos has dejado la elección a nosotros. Hoy te pido que les des sabiduría y los ayudes y los fortalezcas para que decidan por Jesucristo. Que tomen el sacrificio de tu Hijo, que no sea en vano que Él haya venido. Oro para que ellos hagan su corazón sensible, Señor, a la voz de tu Santo Espíritu. Y en esta tarde, ahí donde estén, empiecen a tener esa comunión contigo. Esa relación tan personal, que ellos sepan, que estén convencidos que algo les pasó el día de hoy, que alguien llegó a su vida y ese alguien eres tú, con todo tu amor, con todo tu perdón, pero también dándoles instrucciones de cómo quieres tú que vivan de hoy en adelante para ti. Sé que así va a ser, Señor, porque tú eres justo. También, Padre, en esta hora pongo a cada una de esas personas que estén enfermas de cualquier enfermedad, que estén presentando sus cuerpos. Ahora, Señor, paséate por esos lugares donde están, en hospitales, en su casa, si ya están desahuciados, si ya les han dicho que su familiar enfermo de cáncer está en etapa terminal y no hay nada que hacer. Hoy hablamos la palabra de sanidad, Señor, por la llaga de tu Hijo, para que esas células cancerosas dejen de rebelarse y ahora vengan a ser unas células sanas, y ese decreto de muerte sobre él, sobre ella, aún sobre niños, aquellos que ya hayan sido desahuciados, Señor, este decreto de muerte se ha cancelado y ellos cumplan el propósito para el cual tú los has creado. Dios, alguien estará pasando por problemas financieros, sé propicio a ellos, Dios. También pongo a las personas adultas mayores que estén batallando, Señor, con este clima, que tú seas con ellos, que pongas a su lado personas misericordiosas que les puedan ayudar, que puedan hacer su vida un poco más ligera por amor de tu santo nombre, Señor, en Cristo Jesús, que sea hecho así. Amén, amén. Dios los bendiga, se terminó el tiempo. Los dejo con este canto que habla de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas del mundo quedan atrás y ahora solo estamos delante de ti, Señor, para adorarte con todo el corazón. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol,
Cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante